Les habla Alain y a continuación les vengo a narrar una serie de historias y anécdotas que me ocurrieron a mí de manera personal y también le ocurrieron a familiares y amigos. E incluso ustedes que nos están escuchando en este momento pueden sentirse identificados con alguna de estas historias o pueden haber tenido experiencias similares a los que voy a contar a continuación. La primera historia me involucra. Desde que tenía 5 años comenzaba a experimentar algo extraño. Cada vez que me encontraba solo en algún lugar sin nadie, sentía que alguien estaba conmigo. Esto siempre me pasaba. A veces estaba completamente solo en casa y sentía que alguien estaba ahí, en algún lado de la casa. Podía haber estado en el cuarto, o en la cocina, en cualquier sitio. El problema estaba en que nunca veía quién era. Siempre me sentía acompañado, pero no veía absolutamente nadie. Esto continuó con el pasar de los años, hasta que cumplí 12 años. Siempre, cada vez que me quedaba solo en algún lugar, siempre sentía esta presencia. Cierto día, sin embargo, me quedé solo en mi casa. Mis padres habían salido a trabajar y mi abuela no se encontraba en ese momento en la casa porque tuvo que hacer algunas cuantas diligencias y me tuve que quedar solo en la casa. En eso comencé a jugar un rato en la computadora de mi habitación. Me encerré y comencé a jugar en la computadora. En eso sentí como algo comenzaba a caminar por el pasillo de los cuartos. Sin embargo, escuchaba los pasos, pero no lograba ver qué era, porque no había nadie. Me asomaba en varias ocasiones al pasillo y no veía absolutamente a nadie. Decidí atribuírselo a la presencia que siempre sentía cada vez que estaba solo. Lo extraño era que en esta ocasión se estaba moviendo. Casualmente, cada vez que la sentía en el pasado, siempre era en un punto fijo, pero esta vez era diferente porque se estaba trasladando. Y esto sí me incomodaba un poco y me daba un poco de miedo. Luego los días pasaron, recuerdo, y me volví a quedar en otra ocasión solo en la casa. Y en este momento fue algo muy extraño que me ocurrió, porque me encontraba como de costumbre en mi cuarto jugando en la computadora a puerta cerrada, cuando de pronto escuché que mi mamá llegó a la casa. Escuché sus llaves moverse en la puerta, o sea, pasar el cerrojo de la puerta, abrir la puerta y pasar hacia la sala, llamándome: Alejandro, ya acabo de llegar. Y yo le respondí: mamá, ¿qué me trajiste? Y ella se quedó muda, no decía ni una palabra. En ese momento sentí como caminó hasta la cocina y eso fue todo. De pronto me pareció muy extraño de que mi mamá no quisiera hablar, o sea, no me había respondido, y que se haya quedado en la cocina tanto tiempo, porque los minutos pasaban y no sentía más movimiento. En una vez le volví a gritar y le dije: mamá, estoy acá en el cuarto, puedes venir a pasar si quieres. En ese instante sentí como la presencia de mi mamá se movía de la cocina hasta el pasillo de los cuartos y se paró justo detrás de la puerta. Pero veía que los minutos pasaban y mi mamá no abría la puerta. Cosa que me pareció muy extraño porque mi mamá siempre tenía la costumbre de abrir la puerta y entrar. En una vez le digo: mamá, pero ¿por qué estás parada allá afuera? Ven, pasa. Pero no tuve respuesta. Al mirar por la parte de abajo de la puerta, efectivamente vi 2 pies, que estaban ahí, la sombra de 2 pies de que alguien estaba parado detrás de la puerta. Y sin embargo no me respondía. En ese instante decidí levantarme de la silla de la computadora, poner en pausa el juego que estaba jugando en ese momento y ir al encuentro de mi madre, porque pensaba que le había pasado algo. Mi sorpresa fue cuando de pronto escucho en la sala nuevamente el tintineo de las llaves. Escuché como el cerrojo de la reja principal de la casa fue pasado, y en eso vuelvo a escuchar de nuevo la voz de mi mamá, que me dice: Alejandro, ¿dónde estás? ¿Estás en casa? Acabo de ver que
que la puerta está cerrada, me imagino que estás acá adentro, ¿no? En eso me paralicé del miedo, porque aún la cosa estaba parada detrás de la puerta. La supuesta presencia de mi mamá estaba parada en la puerta, pero mi mamá se escuchaba ya entrando a la casa de nuevo. En eso quedé petrificado del miedo, no me podía mover, no podía hacer, no reaccionaba, no hacía nada, simplemente estar ahí. Por un impulso de repente le pregunté, mamá, ¿eres tú? Y mi mamá me dijo, ¿quién más va a ser, pendejo? En eso sentí como mi mamá caminaba hacia la puerta del cuarto. Y efectivamente me dio un susto de muerte cuando abrí la puerta. Y la vi. Y me dijo, ¿qué tienes? ¿Estás pálido, muchacho? Y yo le dije, mamá, es que acabo de escucharte hace 5 minutos. Bueno, incluso hasta más. Que acabaste de llegar a la casa. Me dijiste que habías llegado, pasaste a la cocina, te quedaste un rato y después te paraste detrás de mi puerta. Y mi sorpresa es que acabas de llegar. No eras tú. Mi mamá simplemente se echó a reír, una risa nerviosa, y me dijo, Ave María Purísima, Alejandro, con tus cosas. Es más, ponte a rezar y ponte a decir algo, porque eso sí me asustó. Yo acabo de llegar, no hay nadie aquí en la casa, está solamente tú. Esto realmente me impactó muchísimo, pues había visto a mi mamá, la había escuchado, mejor dicho, porque no la había visto, y resulta que esa cosa no era mi mamá, era algo haciéndose pasar por mi mamá. Hago pausa para decirte que si te está gustando esta historia, porfa suscríbete, regálame un like y dale a la campanita. En la descripción te estoy dejando unos enlaces a otras 2 historias de terror, para que las oiga y las apoye. Resulta que tengo también un primo quien había experimentado algo similar. Él dice que estaba en su casa, también estaba solo. Y en ese momento él estaba en la cocina, preparándose un sándwich, preparándose algo para comer. Y en eso sintió que mi tía abría la puerta de la casa. Y en este efecto, en esta ocasión fue diferente, porque dice mi primo que al voltear vio a mi tía. Mi tía lo saludó, le dijo, hola Randy, ¿cómo estás? Cosa que le parecía extraño ese saludo, porque mi tía nunca saludaba así a sus hijos. Y le dice, mamá, estoy bien. En eso dice que mi tía lo miraba de una manera extraña, como si estuviera ida, pero era una mirada extraña, que también parecía no solamente ida, sino también como maliciosa. Era raro la mirada de mi tía. En eso cuenta mi primo que mi tía simplemente lo miró y se fue al baño. Y caminó hasta el baño y en el baño se encerró. Mi primo no le paró mucho y siguió cocinando, cuando de repente volvió a sentir la puerta de la casa. Y en esta vez al voltear ve otra vez a mi tía, que venía con unas bolsas. Y le dijo, ven acá, no te quedes ahí parado, ven y ayúdame. En eso, mi primo volteó al baño nuevamente y le dijo, mamá, ¿tú no estabas en el baño? Y mi tía le responde, ¿qué baño ni qué 8 cuartos? Yo acabo de llegar a la casa. ¿Qué estás hablando? Ven, ayúdame con las bolsas. Y mi primo dice que se petrificó. El miedo lo invadió en ese momento de una manera terrible. No se podía ni mover. En eso, la reacción de él fue salir corriendo al baño y abrir la puerta. Y cuando abrió la puerta del baño, donde supuestamente estaba mi tía, no había nadie. El baño estaba completamente vacío. En eso, él incrédulo todavía le preguntó, tía, mamá, deja de estar jugando conmigo, por favor. Tú acabas de pasar y acabas de entrar al baño. Y mi tía le respondió simplemente, no lo hice. Acabo de llegar, deja la pendejada, fue lo que le dijo. Y la última relacionada de este tipo, no me pasó a mí tampoco, me pasó a mi mamá. Resulta que acontece que mi mamá estaba limpiando la cocina. Y en ese momento, mientras limpiaba, dice que me vio a mí llegar a la casa. Y me escuchó cuando llegué. Lo extraño fue que yo no emití palabra alguna, sino que simplemente ella me vio pasar a mi cuarto y hasta ahí llegué.
En eso ella empezó a decirme que, según ella, que qué me había pasado, porque había entrado así a la casa y me había encerrado así en mi cuarto. Que qué me pasaba, si me encontraba bien. Pero yo no le di ningún tipo de respuesta. Recuerdo que aquel día que eso sucedió, yo estaba en un campamento. Y para cuando mi mamá supuestamente me vio, yo no estaba allí. Resulta que mi mamá, preocupada, decidió entrar a la puerta, o sea, abrir la puerta de mi cuarto. Y al abrirla, no encontró a nadie. No había nadie. Como a la media hora después de lo que le sucedió, llegué yo, esta vez sí, del campamento. Y la saludé como de costumbre, con un abrazo y un beso en la mejilla. Y mi mamá estaba pálida. Yo le dije, mamá, ¿qué te pasó? ¿Tienes la tensión baja? ¿Qué te ha pasado? Y él me dijo, Alejandro, te acabo de ver. Te acabo de ver en el cuarto. Y yo le dije, pero eso es imposible porque yo acabo de llegar. Y resulta que según ella, yo estaba allí. Y me vio pasar incluso, pero al final no era yo. Era otra cosa o alguien más. Resulta que casi siempre estos sucesos ocurren extrañas veces. Y realmente siempre me he preguntado ¿qué serán esos seres? Que pueden tomar la forma de la persona o hasta de uno mismo y hacerse pasar. ¿Con qué objetivo? ¿Cuál será el propósito de estas apariciones? ¿Y por qué copian a las personas de esta manera? Otra de las experiencias que puedo narrarle, y me imagino que a muchos les ha ocurrido, es cuando los llaman. Tengo incluso una tía que ella me decía que una vez a un amigo de ella lo llamaron 3 veces. La primera, estando él solo en la casa, escuchó que alguien lo llamaba por su nombre. Y él al salir para ver quién era no encontró a nadie. La segunda, estaba en un centro comercial cuando alguien lo llamó por la espalda y le dijo, épale, fulano. Y en eso él voltea y no había nadie alrededor de él. Sintió hasta la mano que lo tocó para saludarlo, pero no había nadie. Él pensaba que se trataba de una broma y empezó a buscar por todos lados a algunos de sus amigos para ver si le estaban jugando una broma, pero realmente no había nadie y lo habían llamado por su nombre. Y me cuenta que la última vez que le pasó fue antes de morir. Dice que estaba haciendo una construcción, una cuestión, y alguien lo llamó. Y él dice que estaba montado en un andamio y miró hacia abajo para ver quién era el que lo llamaba y no había nadie. E incluso después de que se bajó del andamio y buscó por todo el lugar, no logró hallar a la persona que lo llamó. Resulta y acontece que días después tuvo un accidente automovilístico en el cual perdió la vida. Dicen que fue la muerte que lo llamaba, o algo le estaba avisando que se iba a morir. El problema está que fueron 3 veces que escuchó su nombre, en diferentes momentos. Y al final murió, producto de este accidente. Son cosas que a lo mejor a ustedes les ha pasado. A mí también me ha pasado, pero hasta ahora solamente he escuchado que me han llamado, pero no de forma tan seguida. La última vez fue cuando tenía unos 13 años, que escuché la voz de mi madre llamarme y resulta que no había nadie. Y un caso muy, para ir finalizando, una de las experiencias fue mancomunada. No solamente lo escuché yo, lo escuchó también una vecina. Resulta que una vez estábamos hablando, mi vecina, mi hermana y yo, afuera de nuestras casas. Ella estaba montada en la parte de arriba de su casa y yo estaba en la parte de abajo de mi casa, en el estacionamiento, mirando hacia arriba, hablando con Suiri, como siempre hablábamos. Y resulta que en ese momento estábamos hablando, mi vecina y yo, y con mi hermana, cuando de repente escuchamos a lo lejos una voz horrible, seca, que la llamaba por su nombre.
La llamó 2 veces. Mi hermana y yo nos miramos a la cara y yo le dije, acabas de escuchar eso, ¿verdad? Y ella me afirmó y me dijo, sí, lo acabo de escuchar. Y al mirar a mi vecina, ella también, su cara lo demostraba y me dijo, acabo de escuchar algo horrible. Alguien me estaba llamando, pero era una voz horrible. Y resulta que yo pensaba más bien que era su abuelo quien se encontraba allí, porque la voz era un poco similar. Yo le digo, ¿será que tu abuelo te está llamando? Y ella me voltea y me dice, mi abuelo no está acá con nosotros. Mi abuelo salió a su tierra y no está aquí en la casa. Cosa que me pareció súper extraño. Y en ese momento, bueno, decidimos terminar la conversación y estar cada uno en su casa. Porque realmente fue una experiencia aterradora. Hasta aquí los relatos del día de hoy. Espero leerlos en la caja de comentarios si han tenido alguna experiencia similar. Les ha hablado online y les deseo buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de en qué parte del mundo nos están escuchando en este momento. No se olviden suscribirse a este canal y estar pendiente con las notificaciones para cuando subamos historias nuevas. Lindas pesadillas y nos vemos en la próxima.